Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Álvaro Nil, no me he presentado hasta ahora, el Biciclown, y aunque me he dedicado a viajar por el mundo durante 13 años en bicicleta, llevo varios años estudiando filosofía en la universidad y quería compartir contigo estos vídeos de Metafísica 1 porque la asignatura me parece muy compleja, tal como está expuesta, no en la realidad, sino por la manera de la exposición del manual. Y bueno, pues una vez que gracias a apuntes de otros compañeros he llegado a entenderlo, pues quiero compartirlo. Creo que un vídeo es una manera para mí fácil de transmitir lo que sé o lo que estoy aprendiendo, porque voy leyendo también los apuntes. Por otro lado, una manera que quizá a ti te sirva para estudiar. Y esa es la finalidad. O si no estás estudiando en la UNED, para aprender un poco de metafísica, porque en realidad poco hay de mi opinión aquí, sino es simplemente la opinión del profesor que yo he tratado de condensar y hacer un poco más tragable, más entendible, más fácil, porque realmente el libro carece de una estructura sólida, ¿no? Es un manual muy denso. Penúltimo tema. Me estoy quedando sin voz ya. Vamos con la crisis de la razón clásica y las raíces de la posmodernidad. Un tema donde va analizando diferentes autores y que, bueno, como razón clásica prefiere arrancar con Hegel. Así que vamos a ver Hegel en primer lugar y cómo ha sido criticado, ¿no? La influencia de Hegel en la filosofía contemporánea ha sido crucial, ha dado lugar a varias corrientes filosóficas que en gran medida surgen como desarrollos de su propio sistema, a veces con críticas y a veces como afirmación del sistema. Hegel hablaba de tríadas en todo, tesis, antítesis y síntesis, y esto lo verás en algunos autores. Hegel concibió la historia como un proceso teleológico, un desarrollo dialéctico que se mueve hacia la autocomprensión del espíritu absoluto. La historia es una línea, tiene un sentido y llega a un final, cuando el espíritu se manifiesta y se realiza a lo largo del tiempo. Así pues, la filosofía contemporánea en su conjunto ha sido anti-hegeliana en el sentido de que muchas de las corrientes actuales son una crítica a esta visión de esta idea de la historia teleológica, ¿no? El positivismo, pues es la primera reacción, puesto que es una reacción al enfoque abstracto de Hegel, mientras que Hegel se centra en la totalidad dialéctica, en un sistema que intenta comprender la realidad en su conjunto. Los positivistas rechazan las abstracciones en favor de un enfoque empírico y científico, dividen la realidad para ser estudiada. Se aleja por ello del sistema hegeliano, enfatizando la validación de los hechos. Para los positivistas, la única fuente legítima de conocimiento son los hechos observables y contrastables, ¿no? Así que rechazan por ello esa idea de una realidad totalizada y prefieren estudiar fenómenos de forma aislada. El marxismo es una continuación crítica de la filosofía de Hegel, pero con una inversión materialista y ateísta. Feuerbach, que fue una figura central en la crítica de Hegel, influyó por supuesto en Marx, ¿no? Y Marx adopta la dialéctica hegeliana, pero la traslada al plano material. Según Marx, las relaciones sociales y económicas son los factores fundamentales que estructuran la realidad social. En lugar de una abstracción filosófica del espíritu absoluto, para Marx no es el pensamiento o las ideas las que determinan la historia, sino las condiciones materiales y las relaciones económicas que configuran las sociedades humanas. La historia humana es el resultado de condiciones materiales y de luchas de clases dentro de las sociedades. El marxismo, por ello, desprecia una filosofía idealista hegeliana, propone una interpretación materialista de la historia y la sociedad que busca la emancipación de las clases oprimidas. Veremos ahora la hermenéutica y la defensa del individuo de Kierkegaard y de Gadamer, ¿no? La hermenéutica se desarrolla otra vez como una respuesta al intento totalizador de Hegel y en la forma en que Hegel pretendía integrar al individuo que desaparezca y sea sustituido por el absoluto. Para Kierkegaard, a menudo se considera precursor de la hermenéutica con Schleiermacher. Desafió esta visión hegeliana al enfatizar la experiencia individual y la angustia existencial, evitando que el sujeto sea subsumido por una interpretación totalizadora, ¿no? Más tarde, Gadamer, quien representa la hermenéutica moderna, pone el énfasis en la interpretación y en la comprensión individual frente a la idea de una totalidad unificada de la realidad. La hermenéutica rechaza la idea de la reconciliación de los opuestos, como la que Hegel propone en su dialéctica, y pone el acento en el proceso de comprensión individual y una relación dialógica entre sujeto y el mundo. Este giro hacia la interpretación y la dialéctica de la comprensión subraya la importancia del contexto y del papel activo del intérprete.
lo que convierte la hermenéutica en una filosofía de la existencia, lejos de cualquier sistematización. Positivismo, marxismo y hermenéutica son respuestas a las ideas hegelianas, cada una con su propio enfoque en los hechos, en los materiales, o en la materia, o en los individuos, rechazando la metafísica de Hegel. Habermas, siguiendo esta línea de pensamiento, distingue dos tipos de hegelianismo. El de izquierdas, que busca la liberación de clases a través del marxismo, que ha evolucionado hacia un pensamiento emancipatorio con la crítica de las estructuras sociales y económicas opresivas. Esta tradición, comprometida con la transformación social y la emancipación de los individuos, se basa en la crítica de las estructuras de poder. En Marx, la teoría hegeliana, la teleología hegeliana, se subordina a la lucha de clases. La historia humana es un proceso de cambio social impulsado por las contradicciones materiales y por las condiciones económicas de cada sujeto. El hegelianismo de derecha sería el que justifica la autoridad del Estado. Este enfoque incluye a pensadores como Nietzsche, se ha desviado hacia un pensamiento antimoderno. Este anti-hegelianismo, que ha sido integrado por filósofos más conservadores como Foucault o Derrida, aún influenciados por el pensamiento dialéctico, lo han utilizado para construir críticas radicales a la modernidad y a sus instituciones. Para ellos, la totalización hegeliana es un proceso opresivo que suprime las individualidades y las diferencias. En los pensadores contemporáneos como Foucault y Derrida, la idea de una filosofía de la historia como un proceso progresivo y teleológico ha sido puesta en cuestión. Para ello, las estructuras de poder y las relaciones sociales tienen que ser analizadas en términos de microhistorias y discursos micronarrativas en lugar de una visión teleológica. Habermas, al distinguir hegelianismo de izquierdas y de derechas, adopta una dimensión crítica al pensamiento contemporáneo, proponiendo una racionalidad dialógica y emancipatoria, que se aleja tanto de la totalidad hegeliana como de las formas modernas de opresión. Y ahora veremos cómo trata este tema Comte, Marx de nuevo y Kierkegaard otra vez, porque el tema va repitiendo a veces las opiniones de los autores. La razón clásica de Hegel, con su sistema dialéctico, representa el punto culminante de una tradición filosófica que intenta explicar la totalidad, incluyendo la naturaleza, el mundo social y el mundo político, en términos de un proceso racional y totalizador. Esta razón se presenta como universal y objetiva, que puede reconciliar los opuestos, tesis y antítesis, en una síntesis. Sin embargo, esto fue visto por problemático por algunos pensadores porque producía consecuencias alienantes al eliminar al individuo. La crítica de Comte, Marx y Kierkegaard a la razón clásica hegeliana se ve cada uno desafiando no solo el aspecto teórico de la racionalidad moderna, sino también sus formas institucionales y las estructuras de poder en el ámbito económico, político y religioso. La modernidad surge en el contexto de una ruptura con la antigüedad grecorromana, pero también con la tradición medieval cristiana. La primera modernidad cristiana se caracteriza por la emergencia de una nueva concepción del ser humano y su libertad individual, en oposición a la visión medieval de un mundo ordenado por la divinidad. En ese sentido, la modernidad cristiana representa un paso hacia la autonomía del individuo, pero también conlleva ciertos problemas inherentes que más tarde profundizará Marx, Feuerbach y Kierkegaard, ¿no? Vamos a ver cómo habla Comte de este tema, Comte y el positivismo, ¿no? Al igual que otros pensadores, él criticó la filosofía especulativa de Hegel y la razón abstracta que en ella veía. Comte defendió un enfoque empírico y científico del conocimiento, lo que se conocería con el positivismo, ¿no? Comte rechaza la idea de que la razón estuviera desconectada de la realidad social y de los hechos observables, ¿no? Y que su visión estaba basada en la utilización de la ciencia para comprender y mejorar las condiciones sociales, pero también veía con escepticismo las estructuras religiosas y filosóficas tradicionales a las que consideraba como fuerzas alienantes. Marx critica a la razón y a las instituciones capitalistas. Partiendo de la crítica hegeliana, pero dándole un giro materialista, criticó la razón como un instrumento alienante que no refleja las condiciones materiales de la existencia humana. Marx argumentó que la historia no es un proceso racional que va hacia la liberación, sino que es un proceso impulsado por unas condiciones económicas que genera una lucha de clases y una explotación económica.
Identificó el fetichismo de la mercancía como un fenómeno central del capitalismo. La mercancía adquiere una naturaleza casi mística que oculta las relaciones sociales que hay detrás de ella. La razón capitalista se centra en la producción y en el intercambio, sin entender las condiciones sociales que subyacen y el trabajo y la explotación. En este sentido, Marx vio el capitalismo como una forma de racionalización que, aunque aparentemente lógica, resultaba deshumanizante. La razón capitalista no busca la emancipación de los seres humanos, sino que lo reduce a meros elementos de producción dentro de un sistema de explotación. Marx quería llevar a cabo el proceso emancipador que la burguesía había iniciado en su lucha contra el feudalismo, pero que había abandonado al convertirse en parte del sistema dominante. El marxismo se inserta dentro de la modernidad al intentar cumplir los ideales de liberación y progreso, que no fueron realizados por la burguesía. Marx cree que la burguesía ha abandonado ese papel progresista, por tanto la revolución proletaria ahora tiene que llevar a cabo la emancipación de los individuos frente al capitalismo, ¿no? La burguesía había sido la lanza que había empezado a romper con los sistemas tradicionales, pero se había vuelto conservadora. La crítica a la razón capitalista y a la razón hegeliana está estrechamente vinculada a una denuncia de las instituciones que perpetúan la alienación. En el caso del capitalismo, la racionalidad no es un proceso liberador, sino opresivo, pues subordina a los seres humanos a una lógica de la explotación. Marx pone de relieve cómo la racionalidad capitalista transforma las relaciones humanas en mercancías y aliena a los individuos de sí mismos y de su propio trabajo, de los objetos de su producción. Kierkegaard, el individualismo y la crítica a la totalización hegeliana. Kierkegaard, como filósofo existencialista, se opuso a la visión totalizadora de Hegel, que veía la historia como un proceso racional en que el individuo se disuelve en el absoluto. Para él, el individuo era importante y también su libertad y su angustia existencial, que no podía ser absorbida por ninguna totalidad filosófica. Kierkegaard criticó la institucionalización de la religión, especialmente en el cristianismo moderno, que él veía como vacío y alienante, ya que despojaba al individuo de su relación directa con lo trascendental. Esta religión institucionalizada se convertía en una mera estructura social sin poder verdadero de transformación individual. Para Kierkegaard, la auténtica existencia humana se encuentra en la subjetividad y la elección individual. La crítica kierkegaardiana a la relación totalizadora de Hegel y a la crítica marxista al capitalismo muestra que, a pesar del progreso de la modernidad, instituciones sociales y políticas siguen siendo un vehículo de opresión. Tanto Marx como Kierkegaard así denuncian la tendencia de la modernidad a reducir la libertad individual en nombre de un progreso racional inexistente, ¿no? Como conclusión, tanto Comte como Marx como Kierkegaard, de manera diferente, critican la razón clásica de Hegel. Comte rechaza la abstracción hegeliana buscando una filosofía más empírica. Marx ve la necesidad de un cambio material y social para alcanzar los ideales de modernidad, y Kierkegaard defiende la importancia de la subjetividad y la autenticidad del individuo frente a las totalidades impuestas por el sistema hegeliano. Cada uno, en su contexto, prepara el terreno para una crítica radical a los sistemas de la modernidad. La crítica de Nietzsche y Freud a la metafísica occidental marca un punto crucial en la filosofía contemporánea, pues ambos cuestionan los presupuestos fundamentales de la razón, el sujeto y la realidad, que fueron alimentados por la tradición platónica y hegeliana. Vamos a ver cómo hace esta crítica Nietzsche, ¿no? Nietzsche, filósofo de crítica radical, no solo desafía los fundamentos metafísicos de la razón clásica, sino que propone una nueva forma de valorar que busca ir más allá de la diferencia entre lo suprasensible y lo sensible. En su crítica al platonismo, Nietzsche desafía la oposición tradicional entre el mundo sensible, lo físico y lo material, y el mundo suprasensible, las ideas, ¿no?, que encuentra su raíz en la metafísica clásica. Nietzsche cree que el único mundo verdadero es el mundo que vemos aquí, el mundo existente, ¿no?, el mundo real. En cambio, el idealismo de Platón y sus sucesores, incluidos Hegel y la tradición cristiana, se construye sus mundos sobre la escisión entre el mundo sensible, las cosas concretas, y el suprasensible. Nietzsche lo rechaza de plano, ¿no? La famosa frase de Nietzsche, Dios ha muerto, hace referencia a la crisis de los valores tradicionales en la metafísica clásica. Con la muerte de Dios, Nietzsche señala que las creencias en un mundo trascendental y en valores absolutos ya no pueden sustentar la moralidad y el sentido de la vida humana. Es necesario crear nuevos valores, un nuevo hombre, el Übermensch, el superhombre. En esta
sentido, Nietzsche cree que el hombre europeo ha perdido el norte y el vacío dejado por la desaparición de valores lleva a una crisis de sentido hacia un nihilismo que requiere un nuevo sistema de valores, ¿no? Nietzsche propone, en lugar de aceptar los valores heredados, una transmutación de todos los valores, es decir, una revalorización radical de lo que se considera bueno o moralmente justo. Para Nietzsche, la voluntad de poder y la afirmación de la vida son principios fundamentales que deben guiar la creación de nuevos valores que no están basados en la negación. Freud también hace crítica en este sentido a la metafísica clásica con su desafía la concepción del sujeto racional que domina sus deseos y está consciente de su razón. A través de su teoría del inconsciente, Freud revela que el yo y la razón dependen en gran medida de fuerzas irracionales que escapan a la conciencia, ¿no? La voluntad de poder de Nietzsche tiene una resonancia en la teoría freudiana del instinto y la libido. El sujeto escindido. Freud introduce la idea del sujeto dividido no como una unidad coherente, sino como un producto de conflicto de fuerzas internas. Según Freud, el sujeto está compuesto por una serie de instancias psíquicas que se encuentran en constante conflicto. El ello, los deseos y pulsiones más primitivas, el yo, la parte consciente que intenta mediar entre el ello y la realidad, y el superyo, las normas y valores sociales que deben ser cumplidos y que han sido interiorizados por el sujeto. Este modelo psíquico demuestra que el sujeto no es autónomo sino que está formado por una pluralidad de fuerzas. La cultura y la civilización se construyen a través de la represión de los instintos humanos que son subliminados para ser canalizados de manera aceptable en la sociedad. La cultura, en lugar de ser un resultado de una razón pura y liberada, es el producto de la representación de los instintos y de los deseos inconscientes. La razón en este contexto es vista como un fenómeno subordinado a las pulsiones y desearía liberarse de las restricciones impuestas por la moralidad social. Freud identifica el deseo inconsciente, particularmente el deseo sexual, que él llama líbido, como la fuerza motriz de la psique humana. La razón, en ese sentido, no es algo independiente o autónomo, sino que está influenciada, limitada y es, de alguna manera, determinada por los deseos más profundos y irracionales que emergen de la inconsciencia. Nietzsche y Freud, aunque desde perspectivas diferentes, coinciden en la crítica de la noción de sujeto y de razón clásica que se basa en la autonomía y la racionalidad plena. Ambos pensadores coinciden que el sujeto no es una unidad autónoma, sino que está dividido, fragmentado, producto de fuerzas irracionales. Para Nietzsche el sujeto es múltiple y que está marcado por instintos y deseos que no son completamente racionales. Y Freud, el sujeto está extendido entre el ello, el yo y el superyo, con el yo siendo un resultado provisional de los conflictos internos. La razón, en la visión de Nietzsche y Freud, no es un proceso puramente autónomo y coherente. En lugar de ser una facultad que determina y organiza el mundo, la razón está influenciada por fuerzas inconscientes y deseos irracionales. Con ello se vuelve una razón irracional. Nietzsche pone énfasis en la voluntad de poder y en cómo la razón es un instrumento al servicio de las pasiones, de las pulsiones, y Freud argumenta que la razón es reprimida y en gran parte la vida psíquica se encuentra fuera del alcance de la conciencia. Nietzsche ve la cultura como una transmutación de valores donde los instintos destructivos y poderosos son transformados en una creación artística y moral, y para él la cultura es la sublimación de los instintos, pero no necesariamente en términos de represión. Nietzsche pensaba que la cultura podía transformarlos en algo creativo y valioso. Freud, en cambio, sostiene que la cultura es el resultado de una represión de los instintos y que la razón y la moralidad son productos de la represión. La cultura se forma cuando los instintos y los deseos son subyugados para encajar en una estructura social. Bueno, un poquito más de Nietzsche y de Deleuze, en este caso, la muerte de Dios, concepto fundamental en la filosofía de Nietzsche, que tiene interpretaciones diferentes dependiendo del enfoque filosófico. Deleuze encuentra aquí una interpretación de las diversas formas de nihilismo vinculadas a la muerte de Dios, que lo que nos permite comprender cómo esta noción está conectada con la decadencia de los valores tradicionales y nuevas formas de conocimiento. Deleuze distingue tres formas de nihilismo que se pueden entender a partir de la muerte de Dios de Nietzsche. Vamos a verlas a continuación. Nihilismo negativo, nihilismo reactivo y nihilismo pasivo. El nihilismo negativo, vacío existencial, está vinculado al pensamiento judio-cristiano, donde la muerte de Dios se entiende como un proceso divino y redentor. Dios muere para el Hijo Jesucristo, para que pueda el Hijo Jesucristo independizarse de su Padre y del pueblo judío. La muerte de Dios es vista como un acto, aunque libera al individuo, le permite alcanzar la autonomía, es una autonomía acompañada de un vacío existencial. El ser humano pierde el sentido trascendental que el concepto de Dios proveía. Este nihilismo negativo está relacionado con la visión
visión del mundo como un vacío de significado absoluto. La decadencia de valores cristianos lleva a una crisis de la moralidad y a una pérdida del sentido de la vida, un vacío que el individuo tiene que intentar llenar con valores propios. Este es el nihilismo negativo. El nihilismo reactivo es, en este caso, la muerte de Dios no solamente es un evento pasivo o trágico, sino que deifica al hombre dándole poder y autonomía. Es un ateísmo reactivo que resulta de un proceso de secularización del cristianismo, donde el ser humano ya no depende de una figura divina, sino que él es su propio Dios. Este tipo de nihilismo está vinculado a la modernidad y al progreso, particularmente con la aparición de la democracia, el socialismo y la racionalización de la sociedad. El hombre moderno se ve como el creador de sus propios valores, pero al mismo tiempo se enfrenta a la dificultad de tener que llenar el vacío dejado por la muerte de Dios, y la razón moderna se encuentra ese desafío de encontrar sentido a la vida. El nihilismo pasivo, el hombre perdido, es el tipo más desolador de nihilismo. La muerte de Dios es vista como un signo de decadencia y fatiga. Nietzsche lo describe como un estado de agotamiento cultural donde la civilización se enfrenta a la muerte del espíritu y la pérdida de valores. Este nihilismo está asociado con lo que Nietzsche habla de budismo, ¿no? Un estado de apatía, necesidad de renuncia a los valores activos y vitales. En lugar de un impulso hacia el poder y hacia la vida, el nihilismo pasivo se entrega a una nada y a la pérdida de sentido. Se convierte en la culminación de la metafísica occidental, que según Heidegger alcanzó el fin de agotamiento de las formas tradicionales de la razón. Nietzsche habla frente a ello, como sabemos, de la voluntad de poder y la esencia de que todo es voluntad de poder, y da su énfasis al origen, a la creación y a la transformación y al eterno retorno. La idea de que todo lo que ha sucedido debe volver a ocurrir de la misma manera y el ser humano tiene que aceptarlo tal cual es, porque está orgulloso, satisfecho de su vida y es pleno dueño de sus acciones, ¿no? El ser se hace sujeto. La crítica de Nietzsche culmina hacia una subjetivación del ser que marca un cambio significativo. Nietzsche argumenta que la esencia del ser no está en algo suprasensible o trascendental, sino en la voluntad de poder misma que constituye la fuerza vital y creativa de los entes. El sujeto es creador, productor de fuerzas y es espacio autónomo para la razón pura. Un campo ya no es visto como un campo de la razón pura, sino de diversas fuerzas que actúan y que modelan al individuo. Nietzsche culmina la crítica a la metafísica occidental al rechazar la distinción entre esencia y existencia, que había sido fundamental en Descartes y otros autores. Para él, la esencia del ente es la voluntad de poder, y lo que retorna eternamente no son esencias o valores trascendentales, sino los propios entes en un ciclo sin fin de afirmación vital. Este pensamiento lleva a la subjetivación y descentrado del ser, que Descartes inició con su cogito ergo sum, pero que Nietzsche lleva al extremo al considerar que la razón humana es solo una manifestación de las fuerzas vitales y no un principio autónomo. Así que la crítica de Nietzsche a la modernidad es absoluta, y a través de la voluntad de poder y de eterno retorno no solamente derrumba estructuras tradicionales, sino ofrece una nueva manera de pensar el ser y la racionalidad. Crítica y crisis de la razón a comienzos del siglo. Bien, hoy en día la ciencia ha producido algunas crisis en estos pensamientos, sobre todo en áreas como la matemática, la física y la lógica. La física, el rechazo de una visión determinista del universo, ejemplificado por la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica de Heisenberg y Schrödinger, subraya la incertidumbre y el azar en la descripción de la realidad física. El mundo ya no podía ser representado de manera determinista, como se pensaba en el modelo newtoniano. En cambio, la indeterminación y la probabilidad son conceptos centrales. La crisis en matemáticas de la axiomatización y la fundamentación completa, iniciada por el trabajo de Gödel y sus teoremas de la incompletitud, hizo evidente que no era posible lograr una fundamentación total de las ciencias como había intentado Leibniz. La matemática y la lógica ya no tenían una base segura y cerrada, lo que representó una fractura en un sistema que se creía completo de conocimiento, ¿no? Esto, además, unido a que uno de los efectos colaterales de esta crisis fue la sensación de que el mundo moderno estaba escindido. A pesar de los avances en la racionalización y la burocratización, los aspectos teóricos, prácticos y expresivos de la vida humana ya no podían ser reconciliados. Secularización y desencantamiento del mundo. La secularización de los valores cristianos había eliminado el sentido trascendental del mundo, y la racionalización que acompañó al progreso tecnológico y económico dejó a la sociedad moderna sin un centro unificado. Entonces ya la
la vida no podía entenderse como un todo trascendental. La ciencia, al especializarse, pues había producido esta ramificación de saberes, lo que intensificó la crisis de sentido. Ortega y Gasset, en su obra Confesiones de un espectador, articula una crisis profunda de la modernidad y se muestra reivindica que la filosofía no se limita a conceptos abstractos, sino también a que esté atenta a la vida y concreta al individuo. La filosofía debe estar para él al servicio de la vida. Ortega defiende una forma de pensamiento que es individualista y que es individual y perspectivista, en contraposición a una cultura de medios y utilitarista. Este pensamiento es puro y no inútil y no está dirigido a fines prácticos, sino una reflexión profunda sobre la vida humana. Ortega es crítico con la visión del siglo XX, que veía el progreso continuo en la solución de los problemas humanos, y él entendía que este progreso ha llevado a una sociedad fragmentada y alienada. Por ello, Ortega entiende que, anticipándose a ideas de la posmodernidad que buscan superar la racionalidad moderna y fe en el progreso, esto refleja que la modernidad tiene que basarse en otros valores, una pluralidad de valores, donde el mundo está en permanente construcción. Y para concluir, veremos la crisis de la crítica de la razón moderna en la escuela de Frankfurt. Vamos allá con la crítica de la razón moderna por la escuela de Frankfurt. Bueno, ya hemos visto en algunos temas anteriores esto, ¿no? Y es que la razón moderna, como la racionalidad instrumental que se aplica al cientificismo y a la organización social, ha sido utilizada para dominar la naturaleza y para dominar más alarmantemente aún a algunos seres humanos, ¿no? La ciencia y la tecnología, que iban a ser los medios de progreso, han sido instrumentalizadas para fines de control. Para la escuela de Frankfurt, la razón ha renunciado a cuestionar valores y a reflexionar sobre los fines últimos, limitándose a ser un instrumento, una razón instrumental. Ha sido ella misma un instrumento que en manos de determinados poderes no distingue fines racionales. Y así la razón es un vehículo para las estructuras de poder y las formas dominantes de la vida, produciendo una fragmentación que ya señalaba Weber, una escisión de los ámbitos teóricos, los cognitivos, los prácticos, éticos y políticos, y los expresivos y artísticos. La racionalidad moderna no logra integrar estas dimensiones, sino que sigue fragmentando el mundo, produciendo una sociedad burocratizada, ¿no? La escuela de Frankfurt va más allá, analiza cómo el poder y el saber en la sociedad están íntimamente conectados. Esto es muy importante, que señalaba también autores como Foucault, cómo el poder y el saber van unidos, ¿no? A través de instituciones como la fábrica, la escuela, el hospital, instituciones que, junto al discurso político moderno que predica igualdad, libertad y fraternidad, están contradichas por los mecanismos de control que efectivamente se aplican, ¿no? El proyecto moderno, que prometía libertad, igualdad y fraternidad, se ha visto roto por la burocratización de la sociedad y el control disciplinario. Libertad, hoy la modernidad que ofrece, la libertad que ofrece, está condicionada por una sujeción. La igualdad legal esconde una creciente desigualdad y la fraternidad oculta la explotación. La crisis de la razón moderna tiene consecuencias teóricas y prácticas. A medida que la razón moderna es cuestionada, surge una nueva forma de racionalidad que no está vinculada a una visión hegeliana totalizadora o unificadora, sino una razón plural, abierta, sujeta a prácticas y experiencias concretas. La razón posmoderna no es única y cerrada, es flexible, abierta, dinámica, y que, en vez de estar impuesta desde un centro, es democrática y descentralizada, basada en experiencias vividas por sus agentes. A pesar de que la nueva razón moderna se presenta como un ideal, no está completamente realizada. Es un deseo y un proyecto, una pluralidad de apuestas que no permite garantizar de manera definitiva los resultados. Es un desafío a la razón moderna. A lo largo del siglo XX ha habido varios movimientos feministas, ecologistas y anticapitalistas que promueven nuevas formas de racionalidad, ninguna totalizadora y ligadas a necesidades concretas. Es una razón más pragmática y situada en contextos locales, y los movimientos posmodernos critican la globalización, que tiende a imponer un modelo único de desarrollo y progreso, una única respuesta a una multitud de problemas diversos.